Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero compartirles unos tips acerca de un maquillaje casual para diario. Bueno, de entrada es muy importante, sabemos, utilizar nuestra limpieza. Limpiar y humectar la piel, estos son los dos pasitos más importantes, los básicos, que es limpieza y humectación. Ya hice mi limpieza, ya hice mi humectación, que es lo principal para que nosotras tengamos un maquillaje que te luzca muchísimo mejor. Muchas veces no hacemos nuestra limpieza, no nos humectamos, entonces nos maquillamos y luego como que no luce muy bonito el maquillaje. Entonces sí es muy importante que nosotras pues utilicemos ese cuidado básico, cuidado diario de nuestra piel. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo primero es utilizar mis primers. Esta es una base para maquillaje y utilizo mi basecita para sombras. Esta base para maquillaje, primer, te ayuda a que tu maquillaje te dure muchísimo más tiempo y te perfecciona la piel. Entonces lo voy a aplicar, se aplica de preferencia a golpecitos en todo el rostro. Y ahora voy a aplicarme esta basecita para sombras. La aplico en todo el párpado porque te ayuda a perfeccionar el tono de las sombras, te ayuda a que te duren muchísimo más tiempo y además no permite que se te formen plieguecitos. ¿Cómo seguimos? Hay dos maneras de hacerlo. Puede ser que maquilles primero tu rostro y después los ojos, o comienzas con los ojos. Yo voy a comenzar ahorita con mi maquillaje. Voy a aplicarme este maquillaje de Time Wise 3D. Además de tener beneficios antiedad, ayuda a controlar el brillo facial hasta por 12 horas. Me deja una sensación muy fresca en la piel. Lo voy a aplicar con mi brocha para maquillaje líquido. La vamos a aplicar a golpecitos. Esto es como para hacer un maquillaje diario. ¿Cuáles son tus productos principales que debes tener? Tus primers, base para maquillaje. Tienes también tu base para sombras, tu maquillaje, el de tu tono, y pues ya serían tus sombras, tu rubor. Puedes tener 2, 3 o 4. A mí me encanta. Yo de hecho tengo esta colección de rubores. Y bueno, vamos a continuar con nuestro maquillaje. Después les voy a compartir unas técnicas para cubrir, por ejemplo, manchitas, para cubrir lunares, pecas. Lo hacemos con las sombras y también se pueden utilizar los rubores. Seguimos con las cejas. Las cejas pues son el marco de nuestro rostro. Es muy importante que nosotros pues definamos muy bien las cejas con base en la forma natural que tengamos, pero siempre es importante darles una forma adecuada. ¿De qué manera? Es muy importante para que tú sepas dónde inicia tu ceja y dónde va a terminar. Marcas de esta manera. Aquí ya tú te das cuenta en esta línea dónde debe iniciar tu ceja y lo pasas por el extremo del ojo y dónde debe terminar. Yo tengo un poquito, si se fijan, mi ceja tiende a ser un poquito horizontal. Entonces la idea es elevar las cejas. Hacemos una línea por la parte de abajo y otra por la parte de arriba. Y aquí es donde le vamos a ir dando forma. Se fijan, ya tiene un poquito más de forma. Voy a hacer lo mismo de este lado. Levanto. Me funciona muchísimo para darle una mejor forma a mis cejas y que tengan mayor elevación. Mientras más elevación las cejas, obviamente nos vemos pues más frescas, más juveniles. Se fijan, ya un poquito más ya está agarrando más forma. Y ahorita sigo aquí, vamos a rellenar un poquito. Si se fijan, aquí está, donde inicia la ceja, donde debe terminar nuestra ceja. La idea es no pasarnos. Aquí voy a elevar un poquitito nada más. Y en esta parte también. Ya como que está agarrando un poquito más de forma. Este es mi lápiz definidor para cejas. Yo utilizo el Brunet y tenemos también nuestro gel para cejas. Te ayuda a que las cejas tienen colorcito, entonces te ayuda a rellenarlas y te ayuda también a que la ceja quede más fija. Y ahora vamos a pasar a lo que son las sombras. Bueno, se manejan diferentes técnicas de maquillaje dependiendo también del
tipo de párpado que tengamos. Yo lo tengo un poquito encapotado, entonces tenemos nosotros, por ejemplo, pincel redondo, tenemos también este pincel plano, este me encanta, es un pincelito que está sentadito. Y en mi caso, para el tipo de párpado que tengo, que es encapotado, igual para párpados caídos, para los ojos que tienen una expresión así como que triste, se recomienda mejor utilizar un pincel plano. Y la idea es que nosotras hagamos una cuenca más arribita para que no se nos vea tan inflamadita esta parte. Aquí voy a utilizar ahorita estos tonos. Voy a usar ahorita el rosadito, que es Dusty Rose. Con este voy a marcar un poquito mi cuenca. Diferentes. Yo antes de verdad no salía del café, o sea, puros tonos así cálidos, puros tonos tierra. ¿Y qué pasa? Generalmente por nuestro tono de piel no nos resalta. Entonces la idea que nos atrevamos a utilizar tonos diferentes. Pues estos me encantan porque a la mayoría de los tonos de piel nos quedan estas sombritas. La idea es atreverte, no te quedes con ganas de probar algo diferente. ¿Qué va a pasar? Que si no te gusta, te lo quitas y te vuelves a aplicar otro. Pero sí vale la pena que nosotros probemos, que todos los días estemos buscando opciones diferentes, que nos sorprendamos con todo lo que podemos hacer. Entonces tenemos aquí, como les decía, es como un tono salmoncito, es un Dusty Rose se llama. Entonces ya tenemos, sería como nuestra sombrita de transición. Ahora voy a utilizar este otro tono, si se fijan son los que uso casi a diario. Sweet Plum, me encanta porque es como un moradito con un toquecito de brillito. Y voy a hacer lo mismo, voy a marcar en la parte de arriba. La idea es darle un tono más, se fijan ya está agarrando un poquito más. Lo voy a hacer un poquito fuertecito para que se alcance a ver bien. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace de esta manera, que se eleva la sombra? Esto te ayuda para que cuando tú abres los ojos se te ve el maquillaje y eso hace también que la expresión del ojo se vea más abierta. Porque muchas veces cometemos el detalle de que lo ponemos aquí abajo y cuando abrimos el ojo ya se nos cubrió todo y no se ve nada. Entonces la idea es que sí se alcance a ver un poco más. Y voy a utilizar ahora este otro, se llama Merlot, es también como moradito, pero este es mate. Con este mate voy a hacer un poco para acentuar, es como un acentuador. Entonces lo voy a utilizar en esta parte, en el extremo del ojo, como si fuera una V. Aquí lo que vamos a hacer, como una especie de V o un 7, para darle un poquito más de profundidad al ojo. Como vieron, simplemente con estos tres tonos tenemos el Dusty Rose, Sweet Plum y Merlot. Por mi tipo de párpado no es muy recomendable tampoco utilizar sombras con mucho brillo, pues va a resaltar más. Entonces la idea es que en esta área utilicemos sombras de preferencia en tonos mate. Y ahora vamos a trabajar con nuestro párpado móvil o almendra, como le llamamos. Voy a aplicarme un poquito de corrector, la almendra o el párpado móvil. Este es un tono light beige, lo voy a poner en esta parte. Voy a utilizar esta brochita que es para aplicar sombras en crema. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo voy a difuminar un poco porque lo que quiero es que quede, voy a formar mi propia cuenca para que se vea más abierto el ojo. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Hay diferentes técnicas, puedes simplemente no utilizar el corrector y utilizar nada más una sombra, pero yo quise hacerlo un poco más marcadito. Para el diario simplemente te aplicas una sombra clara. Vamos a ir dejando que seque un poquitito. Voy a utilizar esta sombra, Biscotti. Esta es como para sellar. Siempre
es importante cuando aplicas correctores, hay que sellarlo, ya sea con una sombra, con polvo. La idea es que esto haga que nuestro ojo se vea más abierto, que no se nos vea el párpado caído. Voy a usar Merlot nuevamente, este es mora de tomate, y se fijan, lo estamos haciendo muy sencillo, muy rápido. Es importante, el delineado depende también del tipo de párpado. En este caso yo no puedo hacerme colita, chinitos, cicatriz, nada de eso, porque en esta partecita se me va a hundir un poquito. Entonces la idea es que sea simplemente de donde inicia a donde termina. Puedo hacer un poquito de colita, pero muy pequeñito nada más. Y también, considerando que tengo poco espacio, debe ser el delineado muy delgado. Muy bien, si se fijan, hice nada más muy cortito aquí. Me gusta pegarlo más en las pestañas. Muy bien, ahora voy a utilizar esta sombra Sweet Plum, la que les comenté que tiene brillito, y voy a hacerme voy a delinear aquí una línea de agua, y aquí voy a marcar un poco más, pero hasta aquí, como una cuarta más o menos. Solamente una cuarta. Nuevamente sombra que les comentaba para difuminar un poco hacia el centro, y de este lado igual. Me gusta mucho unir esta parte, hace que se vea un poco más grande, ¿no? Y seguiríamos con nuestra máscara de pestañas. El cepillo me encanta porque te deja las pestañas más largas, te las deja muy bien. Vamos a dejar que seque un poquitito. Sí, es importante también tu máscara de pestañas, no la bombees, porque se te seca muy rápido. Lo que vamos a hacer es simplemente girarla, la vamos a girar y la vas a aplicar. La utilizas, introduces, giras y la sacas otra vez. No bombees porque le metes mucho aire, y que lo que pasa, además de que se puede contaminar, estás bombeándole aire y va a hacer que se seque más rápido, te va a durar menos. Y abajo igual, vamos a poner máscara también abajo. Ahora vamos a utilizar nuestro corrector de mi tono de piel, que este es Light Beige. Vamos a darle un poquito vamos a iluminar áreas utilizo mi brocha de maquillaje y vamos a ir difuminando para darle un poco más de luz a nuestro maquillaje, a nuestro rostro. Que se difumine con un poquito más de iluminación. Se fijan que son pasos muy sencillos. ¿Cuáles deben ser tus básicos? Les decía, no te puede faltar limpiador y humectante para empezar. Si quieres que tu maquillaje luzca hermoso, que te luzca muy bien, hay que utilizar siempre limpieza y humectación. Y tus básicos de maquillaje, tus primer, base para maquillaje, base para sombras. Puedes tener tu corrector, tus sombras, tu máscara de pestañas,
Bueno, ahora vamos a hacer un poco de contorno en nuestro rostro. Yo voy a utilizar ahorita este que es el tono Latte. Vamos a hacer un poquito en esta parte para afinar un poquito el rostro. También en la parte de la nariz vamos a afinar un poquito nuestra nariz. Y aquí le vamos a dar un toquecito. Y ya nada más pasamos nuestra brochita que se vea más afinadita. Y vamos a utilizar también un poco de contorno en nuestra frente, dependiendo también de la forma, de la amplitud de la frente, es como lo vas a aplicar. Ahora sigue nuestro rubor. Bueno, en este pues tengo una paleta muy amplia. Voy a utilizar este que es un Chai Blush, este me encanta. Es un tono muy suave. Y nada más le vamos a dar unos toquecitos a nuestras mejillas. Y de ahí vamos a utilizar nuestro iluminador. Es un tono Glaze y lo vamos a aplicar en esta parte. Vamos a darle un poquito también a nuestra nariz, un poquito en el área de la frente. Y seguimos ya con nuestro labial. Bueno, voy a utilizar este que me encanta. Es un tono mate. Voy a aplicar primero mi delineador. Sobre todo si no tenemos muy parejitos nuestros labios, o igual si quieres hacerlos un poquito más gruesos o más delgados. Si los tienes muy delgados, puedes delinear por fuera de tus labios y ya se van a ver más grandes. Si están muy gruesos y quieres que se vean un poco más delgados, los delineas por dentro. El labio inferior me gusta delinearlo un poquito por fuera, para que se vea más gruesito. O puedes utilizar un pincel o puedes aplicarlo directamente. Bueno, yo voy a usarlo directamente. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a perfilar un poquito aquí abajo. Se fija que cualquier detallito lo puedes corregir fácilmente. Esto sería un maquillaje súper rápido. Generalmente así es como me maquillo de diario. Y pues bueno, lo puedes aplicar para que pues luzcas también con un maquillaje muy especial. Muchísimas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto poder compartirte todos estos tips y pues de qué manera yo hago mi maquillaje de diario.